rapidito, para aprovechar el tiempo, a buscar ahí en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y al mismo tiempo vamos a volver a mirar ahí en el libro del profeta Amós, capítulo 3. Leo en Efesios capítulo 2 primero. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, digan el Espíritu. Bien. Vamos a leer ahí en Amós capítulo 3. Eso está después de Joel. Dice en el verso 7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir que el apóstol Pablo, lo que nos está diciendo ahí el Espíritu Santo a través de él en Efesios 2, es que esta gloriosa iglesia de Jesucristo, la cual está fundada en su sacrificio, y ahí en Efesios, Jesucristo viene siendo como, lo compara como en un edificio, y en el pasado alguna que otra vez hemos hablado de lo que significa ser la piedra del ángulo, que viene siendo, en construcción se le llama la pared de descarga. Hay unas columnas donde todo el edificio aguanta el peso ahí para que el techo no se engallete, como dicen los constructores. En este caso, lo que nosotros edificamos en la iglesia, la piedra del ángulo o la pared de descarga, donde se sobreedifica, no es otra cosa que el sacrificio de Jesucristo. Basado en eso, entonces sabemos que lo que los apóstoles y profetas nos anuncian es algo que no nace ahí en la época del apóstol Pablo, sino es algo que ya los profetas de antemano venían anunciando. Por eso ahí en Amós capítulo 3, verso 7 nos es claro, donde nos dice que cualquier cosa que Dios vaya a hacer conforme a su plan, Él lo va a comunicar a través del instrumento único del profeta. O sea, Dios nunca va a hacer nada de acuerdo a su plan. No estamos hablando de hacer nada en lo que nosotros vemos hoy en día en la sociedad. ¿Ve? Que acostumbramos a oír el dicho de la gente, este mundo está loco, cuando vemos muchas cosas que pasan, ¿verdad? Hoy en día a nuestro alrededor lo que la gente expresa es esto. Oye, el mundo está loco. No, el mundo no está loco, lo que están locos son la gente. El mundo fue creado por Dios y echado a andar de una forma sincronizada, y el mundo está perfectamente bien. Las cosas andan mal porque la gente
va en contrario a cómo gira el mundo que Dios creó. Entonces la gente quiere que las cosas les vayan bien, pero quieren hacer las cosas a su manera, a su antojo, como ellos lo piensan hacer. Y entonces como el mundo que Dios creó va de una manera y ellos van de otra, pues hay un choque, hay un contrafuerte, que por eso las cosas no se dan. Pero el mundo no está loco, lo que están locos son la gente. Pero me refiero al plan de Dios, que es lo que a mí me interesa. Y a lo que nos interesa, lo que Dios tenía preparado para hacer Él, y que cuando el hombre se mete en el plan de Dios, las cosas le van mejor. O sea, cuando a mí me interesa más el plan de Dios que el plan mío, y yo procuro meterme en el plan de Dios, a mí las cosas me empiezan a ir bien, porque todas las cosas de Dios siempre van como van bien. Entonces, lo que nos está diciendo es que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios planificó que se hiciera, nunca lo hizo sin que hubiera un anuncio de parte de los profetas. Quiere decir que a nosotros no nos debería tomar de sorpresa estas cosas que hoy en día vemos en el mundo religioso, porque todas ellas tienen su base profética, todas ellas fueron anunciadas de antemano. Ahora, aunque hay mucha gente que este tipo de mensaje no le importa, el evangélico, la raíz religiosa del evangélico es el mensaje de todo te va a salir bien, eres más que vencedor, eres un bendecido. Ese es el mensaje de la emoción. En los negocios se llama venderte una mercancía fría. El negocio de Dios es enseñarte a cómo tú superarte tú si haces caso y obedeces lo que está estipulado ahí en la palabra. Entonces, cuando Dios manda a un profeta a hablar, el consejo de Dios al profeta lo vamos a leer en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Este es el consejo, mire. Lo leímos la semana pasada, pero siempre tenemos gente no nueva, sino que no lo oyeron, aunque hacemos todo lo posible porque esté al día el internet, pero la gente está muy ocupada en el Facebook. Tú sabes, en Facebook si estamos full de tiempo en el Facebook, pero no para ver el mensaje que no oí cuando no pude ir. Ese no me alcanza el tiempo. Pero estamos enterados de la vida en milagro, de lo que a nosotros no nos interesa. Entonces, como se dice el dicho, felicidades, Gladys. Entonces en esto, mira, debemos, los que nos ha tocado anunciar algo que no es popular, este es el consejo. En Ezequiel capítulo 2. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Este es Ezequiel profeta. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor, oído, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, tú hablas, le escuchen o no le escuchen. Tu asunto es hablarlo. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo a sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, pues son casas rebeldes. O sea, lo que nos está diciendo es que el fundamento de Dios es basado en el fundamento de los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta lo que anuncia es el corazón de Dios. Y yo creo que a nosotros lo que más nos debe importar es esa parte. Que cuál es el corazón de Dios y cuál es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando de algo que debería ser muy sencillo, que lo vemos ahí en Gálatas capítulo 3, y que a mucha gente ha hecho feliz en estos días este mensaje. A mucha gente. Porque Dios nos da
Dios nos da la imagen de una situación y al mismo tiempo nos da el remedio para la misma. Nos da la imagen de una situación y nos da el remedio para la misma. Y si nosotros usamos el remedio que Él nos aconseja, nos saca totalmente de la situación en la cual podamos estar. Y ahí en Gálatas 3, en el verso 17, dice: esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, diga hasta. O sea, la ley fue añadida hasta que viniese la simiente. O sea, al venir la simiente ya no era necesario seguir viviendo bajo la ley. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Oído, mas la Escritura lo encerró todo ¿bajo qué? Encerrado bajo pecado. Quiere decir que tú y yo estábamos encerrados bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos encerrados, confinados, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro amigo o nuestro conductor hacia la gracia para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese cuidador o bajo ese ayudante, sino estamos ya en la fe, no tenemos que ser llevados a ella. Entonces, lo que hemos estado viendo ahí, que la situación es que estábamos encerrados bajo pecado. Pero para salir de la situación de pecado, Dios nos da también la forma de cómo salir. O sea, la situación de salir del pecado no es arrepentimiento, ni oración, ni ayuno, ni que nadie ore por ti, ni que nadie te pone las manos. La palabra nos enseña, y la semana pasada lo hicimos detenidamente, lo voy a mencionar. Lo que la palabra nos enseña, que a nosotros nos saca del pecado, no es otra cosa que el conocimiento de la sangre. No hay más nada. Entonces, cuando en un ministerio la persona que está a cargo, la persona que enseña la palabra, te enseña lo que la sangre y el conocimiento de la sangre produce en ti, eso es lo único que a nosotros, oído, nos desencierra del pecado, nos quita la condenación. Lo otro nos mantiene domingo tras domingo, dependiendo una vez más de la misma liturgia o rudimento. Dice en Romanos 5:9 que la sangre nos justifica. La sangre nos justifica. Romanos capítulo 5, verso 9. Efesios capítulo 1, verso 7. La sangre nos redime. Fuimos, comprados a precio de sangre. Nos redime la sangre. ¿Nos redime de qué? Del pecado. Entonces, si tú estabas encerrado bajo pecado, ¿qué es lo que te desencierra del pecado? La sangre. No es el arrepentimiento, no es que oren por ti, no es que tú ayunes, no es que te echen aceite, no es que pases tú al frente en un lugar y levantes la mano, no es que recibas a Jesucristo una vez todos los domingos, no es que te reconcilies con Dios cada domingo, no es la sangre, diga la sangre. Si uno usa tiempo para meterse ahí en el conocimiento de lo que la sangre produce, nosotros notamos que hay cambios en nuestras vidas. Dice Romanos 5:9, la sangre justifica. Efesios capítulo 1, verso 7, la sangre redime. Primera de Juan capítulo 1, verso 7, la sangre nos limpia. La sangre nos limpia. Ya te digo la importancia de tener una conciencia
limpia de pecado. Apocalipsis 1:5 dice que la sangre nos lavó de los pecados. Y Apocalipsis 7:14 dice que la sangre nos emblanquece. Tuviste o has oído que en ocasiones lo hemos mencionado y la palabra dice que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. El peor enemigo que nosotros podemos tener es nuestra conciencia. Prestale siempre atención a tu conciencia, porque fue lo que se dañó en Génesis. Adán y Eva eran inocentes, sin conciencia. Tan pronto recibieron conocimiento corrompido, se les dañó esa parte que Dios había puesto ahí. El conocimiento corrompido les creó una conciencia corrompida. Y esa es la que es nuestra mayor enemiga, nuestra conciencia, que con la mente deseamos una cosa, pero la conciencia nos dicta otra. Con la mente nosotros deseamos acercarnos a Dios, pero si nuestra conciencia no tiene un conocimiento fuerte de que estamos limpios de pecado, nuestra conciencia nos impide acercarnos a Dios con libertad. Dice que tenemos entrada gratuitamente, no tenemos que tocar la puerta a la presencia de Dios, pero cuando esa conciencia no está limpia, no nos consideramos aptos y dignos para acercarnos a Dios, tenemos ahí como una pared intermedio. Entonces es necesario que sin que uno tenga que pensarlo, la conciencia esté, de acuerdo con la mente. Que cuando tú te quieras con la mente acercar, tu conciencia no te ponga trabas. Tu conciencia es tu peor enemigo. Cuando la conciencia no está limpia, está encerrada. La mayoría, yo te diría que todos los evangélicos están encerrados bajo pecado, aunque Jesús los libertó del mismo. Porque la medicina que le han dado a ellos para el pecado no es la correcta. Tú puedes ir al médico, el médico te da una medicina para la gripe. Si mañana a ti te duele el hombro de artritis, tú no puedes usar esa medicina para la artritis. Son diferentes medicinas. Entonces la medicina o la solución que el sistema evangélico le ha ofrecido a la gente para que se sientan libres de pecado no resulta. Los mantiene cerrados. ¿Por qué? Porque lo menos que tú puedes oír hablar en ningún lugar es lo que produce el conocimiento de la sangre. Tú puedes oír ahí la línea de oración, la llama para que oren por ti, la lista de oración, las peticiones, el ayuno de 21 días de Daniel, el aceite, tú puedes oír todas esas cosas, pero conocimiento de sangre. Y bueno, y te digo aún más, tú puedes tener el conocimiento de haberlo oído, pero si tú no lo aplicas, estás igual que ellos. Tu conciencia te acusa, aunque tú no seas ni consciente de eso. Igual que ahí dice que estábamos encerrados bajo la ley, ¿qué te saca a ti de la ley? Lo único que te saca a ti de la ley es la gracia. ¿Tú quieres prosperidad, que tus cosas vayan bien? Gracia. Porque la gracia es donde dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza, ayúdame, enriquecido. Que Él siendo sano se hizo enfermo para que en su enfermedad tú fueras sano. Que Él siendo justo se hizo pecado para que en su pecado tú fueras justicia. Entonces es un intercambio total. Él tomó tu lugar, pero cuando decimos que tomó tu lugar, tú tienes que conocer qué fue lo que se intercambió allí. Postrer Adán tomó el lugar del primer Adán y lo venció para sacarnos a nosotros. Por eso mencionarle a la gente hoy en día en esta dispensación que estamos viendo de pecado, primero es una mentira, porque del pecado que a nosotros nos reclamaban era del pecado original de Adán, y la palabra dice en Romanos 3 que la muerte del pecado reinó desde Adán hasta Moisés.
Ah, pastor, pero no se debe hacer ciertas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo que no se deben hacer, que trae consecuencias, que no son morales, que no son éticas, que no son decentes. Pero no tiene nada que ver con Dios. Porque Dios dice la palabra que lo anunció por su profeta montones de años antes, por el profeta Zacarías dijo, yo quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Está anunciado? Claro que está anunciado. Zacarías capítulo 3, leanlo ahí los evangélicos, los pastores, leanlo ahí, está anunciado. Y él nunca iba a hacer nada si no lo anunciaba primero por sus profetas. ¿Está anunciado? Está anunciado. Entonces, ¿cuál es el escándalo cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué se escandalizaron? Si yo estaba anunciado. ¿Por qué se escandalizan hoy en día cuando nosotros los pregonamos? Que yo he quitado el pecado. No, yo no he quitado nada. Ni yo ni quito ni pongo. Yo solamente leo lo que dice aquí. Entonces, ¿por qué se escandalizan hoy en día? Porque están en lo mismo. Es un negocio. Si tú a estos pastores evangélicos le quitas lo del pecado, ellos no encuentran qué hacerse. Porque no tienen cómo asustar a la gente. No tienen cómo decirle a la gente que pasen al frente para que se libren del pecado. Entonces, Dios está interesado en toda carne. En Joel capítulo 2, verso 28, vamos a leerlo ahí. Igual que la desobediencia. ¿Qué te libra a ti de la desobediencia? Que yo te exija que tú seas obediente. No. A ti lo que te libra de la desobediencia es que yo tenga misericordia de ti como lo tuvieron conmigo. Porque Dios no te dio la capacidad de tu ser obediente. Dice que Él te encerró en desobediencia para poder tener misericordia de ti. Joel capítulo 2, verso 28. Entonces nos trasladamos a Hechos capítulo 2. $855 años antes de que pasara. Esto escandalizó a la gente de la época de Joel, escandalizó a la gente de la época de Jesús, escandalizó a la gente de la época de los apóstoles y escandaliza a los religiosos del día de hoy. Pero está ahí. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre los que van a la iglesia. Sobre todo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora trasládate conmigo a Hechos capítulo 2. Yo voy a usar en esta ocasión del Código Real y tú verás por qué lo uso. Y entonces hay personas que me escriben, hay unos pastores que me escriben sobre el Código Real. Nosotros no vendemos Código Real. Esto es una traducción directamente del hebreo al español. Entonces ellos me preguntan, y aprovecho la oportunidad para contestarles más bien el correo, ya que me es más fácil así que ponerme a escribir, que si la traducción del Código Real es confiable. Yo les contesto, ninguna traducción es confiable. Yo manejo más de 25 traducciones diferentes de la Biblia y ninguna es confiable. Y te digo, las dos más confiables que yo he encontrado es la Mundo Nuevo que usan los Testigos de Jehová. Si te gusta, interesa la información, pues ahí la tienes. Y la Nácar Colunga que usan los católicos. Que ellos no la obedezcan es otra cosa, pero son las dos traducciones más. Entonces, ¿qué debe hacer uno cuando tiene la responsabilidad de estudiar la palabra y de buscarle? Pues buscar las traducciones
y ver que cuando tú preparas tu mensaje, y esto va para los pastores, esto que me preguntan, ellos tienen miedo de que el código real, al ser traducido del hebreo, haya hebreos mesiánicos ahí, judíos, quitándole la divinidad a Jesús y eso. Pero bueno, yo te doy la medicina para cualquier traducción que tengamos en nuestras manos. Cuando tú preparas tu mensaje, tú tienes que tener 3 puntos importantes y ocuparte de eso. Número 1, que el mensaje le enseña a la gente que tú honras el plan de Dios. Que tú honras el plan de Dios y que ese plan de Dios sobre todas las cosas era un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Que el asunto de Dios es el amor por sus hijos. Número 1. Número 2, que el mensaje honre el sacrificio de Jesús. Que tú le puedas comunicar a la gente lo que produjo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su sangre. Y número 3, que el mensaje honre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si esos ingredientes están, pues uno busca la mejor traducción. Entonces fíjate por qué uso en esta ocasión el código real. Tú verás qué claridad tiene esto. Yo voy a leer de los dos, Hechos capítulo 2, de la versión popular, y voy a leer de aquí del código real, los dos. Dice en la versión popular, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora yo te leo de aquí, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Ahora, si yo te pregunto qué es Shavuot, te lo tengo que explicar porque tú no lo sabes. Shavuot es la conmemoración del día, oído, que le fue entregada la Torá a Moisés en el Sinaí. Eso te lo explica el código real, la otra no. ¿Por qué tiene relevancia eso? Porque de ahí en adelante, cuando Dios le entregó la Torá a Moisés en el Sinaí, comenzó un trato nuevo de Dios con su gente. Tú no estabas todavía ahí, estaban los judíos. Y esa es la Torá que Dios le entrega a Moisés y le dice, a este pueblo me lo vas a dirigir a través de esto que te estoy entregando. Pero ahora cuando se conmemora otra vez, Dios le está entregando unas nuevas instrucciones al pueblo para que dirija a un pueblo diferente. Entonces ese día se conmemora, diga cambio. Él está cambiando de forma de dirigir a sus hijos. Por eso es importante. Entonces dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un remolino impetuoso, de un viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados. Y del remolino salían unas figuras de lenguas humanas. ¿Qué dice la tuya? Lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué se ha interpretado a través de los años? Que eran como unas lengüetas de candela que se aparecieron sobre la gente. Pero eso no es lo que apareció allí. Lo que apareció allí fueron palabras, figuras de palabras, en diferentes, idiomas. O sea, no tiene nada que ver con las lenguas que tú oyes a los pentecostales hablando. Chica manda aquí, Ruca manda allá, cosas así que nadie entiende. Pero que vienen es a confundir a las personas. Tú lo has oído porque algunos de ustedes han dado su huertica por ahí, ¿verdad que sí? No tiene nada que ver con esto. Pentecostés es la conmemoración del Shavuot, donde Dios le entregó a Moisés la Torá en el Sinaí, donde diciéndole, de aquí para atrás yo trataba con el pueblo, con mis hijos de esta manera, pero ahora te estoy entregando las nuevas instrucciones, como debe ser. Pero llegado ahora hay un sacrificio diferente, que es el de Jesús. Ya Jesús resucitó y ahora Dios está conmemorando el Shavuot con unas nuevas instrucciones. ¿Cuáles son las nuevas instrucciones? Ya se cumplió de que yo iba a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Esas son las nuevas instrucciones. Y lo que ahí se ve no es lenguas de fuego de la gente hablando cosas que nadie entiende, sino diferentes idiomas,
Dios dándolo como señal para que, oído, ellos se entendieran entre sí. Cada cual lo oía hablando en su propio idioma, dando a Dios a entender de que como que ahí lo que estaba pasando era algo sobrenatural, por cuanto si este nunca fue a Arabia y es griego, ¿cómo habla en árabe? Y este que nunca ha ido a Grecia, sino es árabe, ¿cómo está hablando en griego? Y entonces los que estaban allí piensan que lo que está pasando es algo que se han emborrachado y tienen allí un problema formado allí de borrachera, y donde Pedro entonces les dice en el verso 14, verso 14, entonces Kefa, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como ustedes suponen, puesto que apenas estamos a la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. Mas esto es por lo dicho por el profeta Joel, que dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y eso hoy en día los evangélicos no lo resisten. Sobre todo a carne, no, imposible. Solamente aquellos que el predicador sople, o aquellos que él los toque, como hemos sido testigos de predicadores soplando a la gente para que la gente se caiga y reciban. Otros diciéndole: yo voy a soplar, cuando yo sople tú respiras, y ahí lo recibe. Ahí no dice nada de eso. Entonces, ¿por qué se escandalizan? No tienen por qué escandalizarse. Lee conmigo Juan capítulo 7. Interésate en la profecía de Dios y tú verás que se te mete algo. Juan capítulo 7. Se te mete algo. Juan capítulo 7, verso 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, una de las fiestas que celebraban los judíos, viviendo todavía en la ley, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice que, y si es como dice la Escritura, eso tiene que haber estado hablado por los profetas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu, en letra mayúscula, que habían de recibir tiempo futuro los que creyesen en él, oído, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que había un momento en que esto que habló Joel tenía cumplimiento, pero no podía ser antes del tiempo de que Jesús fuera glorificado. Tenía que Jesús morir en la cruz. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz para que se cumpliera lo otro? ¿Por qué? Porque si no derramaba la sangre, y la sangre no te limpiaba, y la sangre no te justificaba, y la sangre no te embarquecía, entonces el Espíritu Santo no podía venir sobre ti. Si todavía estaba el pecado, entonces el Espíritu Santo no podía venir sobre ti. Pero una vez el pecado fue quitado del mundo, entonces Dios te declara apto para que el Espíritu Santo venga sobre ti
y haga, digan, morada. ¿Tú conoces matrimonios que viven en la misma casa y no se hablan? No mires para el lado, no levantes las manos, ni te ríes ni te pongas serio. Solamente di sí o no. ¿Sí o no? No, ella no conoce. Yo he tenido experiencia que le he mandado un texto a la esposa y le he preguntado una cosa y me ha dicho, mándale un texto a él a ver qué te dice. Entonces le he mandado el texto a él y él me ha dicho, pregúntale a ella. Entonces yo le he contestado, andan de viaje. ¿Quién de los dos andan de viaje por España? No, estamos los dos aquí. Oh, estamos los dos aquí. Y están en la misma casa. Y no se hablan. Igual pasa el Espíritu Santo. De que lo tienes, lo tienes. De que no le prestes atención, es otra cosa. De que Él te indica una cosa y tú haces otra, es otra cosa. Di conmigo, yo nunca he sido engañado. Desobediente sí. Porque sabemos y sabemos, yo hablaba con mi esposa hoy o ayer, diciendo, mira que la vida es así, la vida es así. A veces a uno le pasan cosas y uno no se da cuenta de lo que le pasó hasta que no pasan los años. Uno dice, ¿cómo? Ahora me acuerdo de aquello que me pasó, pero ¿viste aquello? Te diste cuenta, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hemos hecho cosas que no nos han salido bien esas cosas, si nos podemos hacer memoria, sabemos que cuando las fuimos a hacer, sabíamos que no debíamos haberla hecho. La tecla el número que marcamos, lo que dijimos, lo que tocamos, dónde fuimos, con quién hablamos, lo que nos dejamos llevar por la otra persona, el comentario, la decisión que tomamos, sabíamos en el interior que algo nos estaba haciendo, mira, por lo menos luz amarilla. Porque de que Él está, está. Diga sobre toda carne. Ay, pastor, pero tú me dices de toda esa gente. Dios está interesado en toda carne. Te voy a volver a leer lo que leí la semana pasada, que hubieron gente que no lo entendieron. Esdras, buscan Esdras. A ver si tú conoces al Dios que hace como a Él le da la gana. Esdras. Mira, si el simple hecho de uno leer todas estas cosas proféticas importantes, el nacimiento de Jesús, de la Virgen María, de Isaías 7:14, aquí la Virgen, la doncella, la señorita concebirá y dará a luz un niño y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y después leer lo que sucedió así, y después el sacrificio de Jesús, y leer que Zacarías dice aquí que en un día quitará el pecado del mundo, y después ver a Juan el Bautista haciéndolo, pregonándolo, y a Jesús haciéndolo, y viendo todo esto de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Coño, si tú no crees en la palabra es porque tú vayas a abrirte el seso. Dice en Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, interprétese Irán, Irak, la gente más terrorista que hay en el mundo ahora mismo, de donde se nutre financieramente todos los movimientos terroristas, Irán, donde la ayatollah se arrodilló el otro día en la tierra y dijo, no importa que Irán se convierta en cenizas y que tengamos que quemar a Irán, si siempre y cuando quememos el resto del mundo, sobre todo que Alá sea glorificado. Diputado,
La gente no tiene miedo que Obama ni nadie lo amenace con una bomba, si la bomba la quieren hacer ellos para explotar a todo el mundo junto con ellos. Mira, ahí está, mira, Ciro. ¿Rey de qué? De Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, oído, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Había una profecía en la boca de Jeremías que Jeremías había hablado, y ahora para que se cumpliera esa palabra, porque era Dios el que le había dicho a Jeremías que la hablara, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Porque no de Israel, porque no judío, porque no un sacerdote. Ah, porque Dios es Dios y no es como tú y como yo. Porque Dios está interesado en toda carne. ¿Y qué hizo Ciro? Mira, fue hipnotizado Ciro y escribió cartas Ciro, sin creer en Dios, en Jehová de los ejércitos. Dio dinero Ciro para que le hicieran el templo a Jehová, en el cual él no creía ni conocía. Vaya. Verso 4 dice que Ciro hizo decretos y dijo, y a todo aquel que haya quedado por aquí, este es el rey, y a todo aquel que haya quedado por aquí, en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y él no creía en ese Dios. ¿Pero qué hizo? El que lo creó, le despertó el espíritu. El que lo creó, le despertó el espíritu. Le excitó el espíritu. A Ciro, rey de Persia. ¿Por qué Dios hace que sea Ciro, rey de Persia? Para que tú conozcas que hay un Dios y es grande. Que hace como le da la gana, no como a nosotros nos parece. Él podría haberlo hecho con el sumo sacerdote. Ah, si cualquiera es el sumo sacerdote. Ah, es judío. Ah, ese es Moisés. No, todo lo contrario. Ciro, rey de Persia. Entonces te cuesta trabajo creer que en esta época Dios despierte, excite el espíritu del ayatolá de Irán y Dios le revele la gracia. ¿Por qué lo dudas si mira está hecho? Isaías 45. Yo le voy a mi gallo. Vienen tiempos y tiempos van y él es el mejor. Te voy a leer del capítulo 44 de Isaías, un poquito más atrás. El verso 24, ahí vamos a leer un poquito. Como primero él se identifica. Dice, ¿lo tiene? Así dice el Señor tu Redentor. Ya sabemos quién está hablando, ¿verdad? Que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos sin pedirle permiso a nadie ni ayuda. Que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro es mi pastor. ¿Qué le parece? Y cumplirá, Ciro, ¿qué? Todo lo que yo quiero. Aunque Ciro diga que Alá y que Mahoma, no importa. Él va a hacer todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificado y al templo serás fundado. Oído. A
Así le dice al Señor a su ungido. ¿Y quién es el ungido de él en este lugar? Ciro. Entonces, ¿derrama su espíritu sobre toda carne o no lo derrama? Al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Y las puertas, ¿qué? No se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre, oído, por amor de mi siervo Jacob. ¿Por amor de quién? Y de Israel he escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Pero lo hice todo por amor a mi siervo. ¿Qué no hará Dios por amor a ti? ¿Qué no hará Dios por amor a ti? ¿Qué no habrá Dios establecido por amor a ti desde antes de la fundación del mundo? Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Entonces tú no tienes que estar simplemente mirando lo que tú ves con tus ojos. Porque aquel es evangélico, porque aquel es religioso. No, Dios puede agarrar a cualquiera, oído, que Él ha derramado de su espíritu y hacer a tu favor lo que Dios quiere hacer a tu favor. Y dice, aunque no me conociste, para que sepas, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. Oído, que formo la luz y creo las tinieblas, las dos cosas. Que hago la paz y creo también la adversidad. ¿Qué te parece? Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Apocalipsis 10, y ahí nos vamos. Préstale atención. Date la medicina que te corresponde. Como el anuncio de Genoma Lab. El dragón es el dueño de tu espalda. El tucol, el dueño de tu flema. ¿Verdad? Y cicatricín, el dueño de tus arrugas. Que ya me lo compró, mira, la doctora me lo compró. Por si te da la espalda no te puedes echar cicatricín, ¿verdad, papá? Tienes que echar dragón. Esto es igual. Tu conciencia tiene que estar libre, oído, del pecado, para que te sientas digno y apto para presentarse delante de Dios. Aunque hayas sido desobediente, Él sabe que Él no te dio la capacidad de ser diferente, y Él tiene misericordia y tuvo misericordia allá de ti. Preséntate ahí, métete, porque el Espíritu lo tienes. El Espíritu lo tiene y no hay más nada que pueda hacer ya por ti. Métete, presta la atención. Capítulo 10. Bueno, antes de leer ahí, déjame leerte Efesios 3. Tengo 10 minuticos. Efesios 3, para que podamos ver bien clarito eso ahí. Tengo 10 minuticos, me da. Efesios capítulo 3. Y ahí, prum, brincamos allá, prum, rápido. Bien. Los judíos tenían mucho problema con esto del espíritu. Ellos creían que eso no era más que para ellos. No sé si tú has oído o has leído que la experiencia que tuvo Pedro.
que estaba esperando a Cornelio, que era un gentil, que era un romano, y fue a la azotea lo que le preparaban el almuerzo, tuvo un éxtasis, y Dios le mostró un tapete, un lienzo, y con diferentes animales, entre los cuales habían cochinos y animales que la ley prohibía comer. Y oyó una voz del cielo que le decía: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: ¿Cómo me vas a mandar a comer animales inmundos? Entonces volvió y dijo: Pedro, mata y come. Pero ¿cómo me vas a mandar tú a comer animales inmundos? No puedo. Pedro, mata y come. Y se le desapareció la visión. Cuando se le desapareció, miró, y Pedro, como judío, vio a los gentiles que venían. Y Pedro dijo: ahora entiendo la visión, que Dios no hace acepción de personas, tanto para los judíos como para los gentiles. Dios ha determinado el Espíritu Santo. Pero eso en Joel era un disparate. Decirle de aquí nosotros no es nada, pero cuando Joel dijo: Dios en aquellos días derramará de su Espíritu sobre toda carne, eso fue una herejía. Y es lo que tú tienes que entender, que hoy es fácil, pero que Dios lo profetizó de antemano. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado ¿qué? Misterio, una vez, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio, 2 veces, de Cristo. Verso 5, misterio 3 veces, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y ¿qué? Y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me fue dado según la operación de su poder. Así que a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. 4 veces. 4 veces en 9 versículos. Quiere decir que está detallado que no es otra cosa que la gracia, el misterio escondido desde antes de la fundación de los siglos. Ahora, Apocalipsis 10. Verso 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube como el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, todo el mundo. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar que están en ella, que el tiempo no sería más. Se acabó el tiempo. ¿Sabe lo que significa? Que todo lo anunciado por los profetas se ha cumplido. Faltaba solamente esto que vamos a leer ahora. Se acabó el tiempo ya. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, entiéndase, a hablar, a anunciar el misterio de Dios, se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto es lo que falta. Que el misterio de Dios, la gracia, lo escondido desde antes de la fundación del mundo, se consume en su totalidad. ¿Tú sabes lo que quiere decir que se consume? Que toda la tierra sea llena de su gracia. Pastor, ¿tú crees eso? Bueno, yo te lo voy a seguir leyendo, mira. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí,
y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que ¿qué? Que profetices otra vez, oído, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que profetizara ¿qué? El misterio. ¿Qué es el misterio? La gracia. Métete ahí, porque el Espíritu lo tienes. Tu casa lo lees con más detenimiento. Y el Espíritu te da sabiduría para entenderlo mejor. Porque yo me voy, ya. Misión cumplida. Mi parte.